Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Fórmula D, un juego en el que entre 2 a 10 jugadores se disputarán el primer lugar en una carrera. Depende de la modalidad que juguemos, que es recomendable jugar las primeras partidas en la modalidad principiante. En esta solamente vamos a resolver el circuito en una sola vuelta y el que cruce la meta de primero pues será el vencedor. En el caso de una partida en el modo estándar, se juega a 2 vueltas. Y igualmente el primer automóvil en cruzar la meta será el vencedor. De igual manera, todos los automóviles se esperará que todos crucen la meta para saber cuál es la clasificación general. El punto fuerte del juego se basa en la estrategia de cambiar las marchas en nuestro automóvil. Es decir, lógicamente, mientras la marcha sea más elevada, más nos desplazaremos nuestro automóvil, pero debemos tener presente que hay ciertas condiciones en el circuito que debemos cumplir para no exponer a nuestro automóvil a situaciones de riesgo, porque vamos a tener en todo momento una cantidad de puntos de desgaste, que si sufrimos esa cantidad de puntos de desgaste al límite, podremos salir de la partida, podremos salir de la carrera. Entonces debemos saber controlar el uso de estos puntos de desgaste y el uso de las marchas en nuestra caja de velocidades para lograr el objetivo de la partida. En la preparación inicial vamos a colocar el tablero en el centro de la mesa que corresponde al circuito de Mónaco. Les recuerdo que este juego tiene dos modalidades, la modalidad para principiante y la modalidad estándar. Yo voy a explicar ambas en simultáneo porque las variaciones se presentan en el modo estándar. Pero a las que no haga referencia, pues para ambas modalidades se mantienen de la misma manera. Entonces aquí en la preparación, cada uno de los jugadores va a tomar un tablero personal que corresponde a el tablero de la caja de cambios junto a algunas características de su automóvil. Hay dos tableros diferentes, depende de la modalidad de juego que vayamos a jugar. Para la modalidad principiante tenemos este tablero, que por supuesto representa lo que es las marchas en la caja de cambio. Esta figura la vamos a colocar, que representa la palanca de cambio, la vamos a colocar en la posición 1, en la marcha 1. Y este otro marcador lo vamos a colocar en el espacio 18 que tiene allí, que esto representa son los puntos de desgaste del automóvil, que cuando haga ciertas maniobras durante la carrera, pues él va a ir disminuyendo estos puntos. Si el automóvil se queda sin puntos, pues automáticamente sale de la carrera. En el caso que estemos jugando en la modalidad estándar, vamos a utilizar este otro tablero personal, también con su caja de cambios, con la palanca de cambios en la primera marcha, y el resto de marcadores los vamos a colocar. Cada uno de los jugadores va a elegir una de las cartas de los pilotos de Fórmula 1 con su automóvil de su color correspondiente, y al elegir esa carta la vamos a colocar allí a un lado de su tablero personal. Eso en cualquiera de las dos modalidades se realiza de la misma manera, solo que en el caso del modo estándar, fíjense que acá tienen unos marcadores con unos medidores que representan a cada una de unos puntos de cada uno de las partes del automóvil. Tenemos aquí el marcador de neumáticos, de frenos, de la caja de cambio, de la carrocería, del motor y de la suspensión. Como en esta modalidad, pues vamos a utilizar los puntos que están marcados en las cartas de piloto. Todos los pilotos de Fórmula 1 tienen los mismos números acá. Entonces aquí coloqué el marcador de neumáticos en el puesto 6, esto es en el 3 y este en el 2, como lo pueden ver acá. Hay una variante, les señalaré más adelante, que es la de las carreras urbanas, que en el reverso de las cartas de los pilotos de Fórmula 1 tenemos unos pilotos especiales para esa variante, en donde estos puntos varían entre un piloto y otro. Pues entonces en ese caso pues colocaríamos los marcadores de acuerdo a ese piloto en particular. Luego de esto, pues igualmente en el caso de la modalidad para principiantes, igual cada jugador elige una carta de piloto, aunque estos valores que están indicados acá no se utilicen en esa modalidad. Luego cada uno de los jugadores va a lanzar el dado negro para indicar en qué posición va a colocar su automóvil inicialmente en la carrera.
el jugador que tenga el mayor valor va a ser el primer lugar, y así van sacando cada uno de los lugares, y en el caso de que haya algún empate, los jugadores empatados vuelven a lanzar el dado para ir resolviendo los desempates, y así van estableciendo cuáles son cada una de las posiciones de cada uno de los jugadores. Y en estas posiciones acá en la pista pues vamos a ir colocando los automóviles correspondientes a cada uno de los jugadores de forma inicial. Adicional a esto, para iniciar la carrera, tenemos que ver si los jugadores son capaces de meter la primera marcha al inicio de la carrera. Para ello, cada uno de los jugadores, empezando por el que está de primer lugar en el circuito, va a lanzar el dado negro. Si el resultado es 1, quiere decir que tuvo una mala salida y entonces no va a poder meter primera, y va a tener, pierde ese turno. Jugaría en el turno siguiente. En el turno siguiente, ya sin lanzar el dado, se asume que ya tiene primera marcha y va a lanzar el dado correspondiente a esa marcha, como lo vamos a hablar más adelante. Luego, si el resultado que sacas en la tirada del dado negro es entre 2 a 16, es una salida normal. Quiere decir que si pudiste meter primera, vas a lanzar el dado de la primera, y lo que saques ese dado pues es lo que te vas a desplazar, como se hace normalmente. Luego, si el resultado es 17 o 20, quiere decir que la salida es estupenda. Entonces, si ese es el caso, pues puedes desplazar tu automóvil 4 espacios adelante, y tienes permitido moverte de uno a 2 canales o carriles para esquivar otros automóviles en este momento. Y en tu siguiente turno puedes, si deseas, pasar a segunda sin problema. Ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar lo que es la partida. La ronda de juego consiste de la siguiente manera. Es decir, una ronda de juego va a estar compuesta en un turno para cada uno de los jugadores, y luego pasamos a la siguiente ronda. En la ronda de juego primero vamos a establecer cuál es el orden de turno, que ese orden de turno va a variar de una ronda a otra. ¿Y cómo va a variar? Pues depende de cuál sea el automóvil que vaya más adelante en la carrera. Es decir, el que vaya más adelante va a ser el primero que juega, y el siguiente el segundo, y así. En el caso de empate, es decir, podemos ver un caso como este, que estén alineados 2 automóviles. Primero se define quién juega primero por quien tenga la marcha más elevada. Y en el caso de que siga existiendo el empate, pues el jugador que esté más cerca al interior de la siguiente curva. En este caso, por ejemplo, el jugador blanco está en la curva, está más pegado a la curva siguiente. Luego jugaría el azul. Entonces, así elegimos el orden de turno para esta ronda. Entonces, ¿qué va a hacer cada jugador en su turno? Cada jugador en su turno va primero a definir cuál es la marcha que va a tener en el automóvil. Para ello debemos tener presente que yo puedo, en mi turno, puedo aumentar en 1 la marcha que tenía, o puedo mantenerla. O en el caso de, también pudiera frenar, es decir, disminuir la marcha un espacio sin penalización, o disminuir una marcha adicional, una segunda o una tercera marcha adicional con penalización. Si yo voy a tener una marcha que puedo bajar de manera gratuita, una segunda, tercera o cuarta, pagando una penalización. Pero siempre cuando estoy acelerando y quiero aumentar una marcha, pues solamente tengo permitida una por turno. Ahora, de acuerdo a la marcha que decidamos tener en ese momento, tomando las condiciones que les indiqué, pues lo indicamos colocando la palanca en la marcha indicada. Y vamos, como pueden ver, cada una de las marchas tiene representado un color en el tablero personal. Entonces, eso representa el color del dado que vamos a lanzar. Y el resultado de la tirada del dado me va a indicar la cantidad de casillas que debo mover mi automóvil en el circuito. Entonces, lo que hacemos entonces, después que hayamos elegido, lanzamos el dado, y el número que me indique es la cantidad de casillas que yo debo mover al automóvil. Debemos tener presente que yo en cualquier momento puedo realizar una frenada. Una frenada es que yo tengo la obligación siempre de mover el automóvil todos los espacios que me indica el dado. Si yo quiero desplazarme en menos espacios que lo que me indica el dado, pues tengo que hacer una frenada. Y para hacer una frenada, lo que tengo que hacer en el caso de la modalidad de principiante, por cada espacio que yo no mueva de los que me indica el dado, pues yo debo perder un punto de desgaste del automóvil. Entonces, lo que hacemos es desplazar
indicarlo en este medidor. Recuerden que si nos quedamos sin puntos, automáticamente salimos de la carrera. En el caso de una partida estándar, si vamos a realizar una frenada, debemos consultar una tabla que está en el manual, que la tabla me indica que nosotros vamos a perder puntos específicamente en los neumáticos y en los frenos. Depende de la cantidad de casillas que hayamos saltado, que hayamos restantes, que yo no haya querido avanzar, que me indicó el dado que lancé. Entonces depende de esa cantidad de casillas, así la cantidad de puntos que yo voy a perder en neumáticos y frenos, y debo hacer esa pérdida inmediatamente. No olviden que si nos quedamos sin puntos de alguno de ellos, igualmente quedamos fuera de la carrera. Adicional a esto, cuando queramos bajar las marchas, como les había indicado antes, si bajamos una marcha no tenemos penalización, pero si bajamos más de una vamos a tener penalización. En el caso de la modalidad estándar, igualmente hay una tabla en el manual que te indica que vas a perder una cantidad de puntos en la caja, en los frenos y en el motor, de acuerdo a la cantidad de marchas por encima de una que tú disminuyas, que tú bajes hasta el límite permitido. Recuerden que nada más tengo la primera que es gratuita, que no tengo penalización. Entonces si me salto una, si la segunda que baje, voy a tener una penalización que en la tabla me indica cuáles son los puntos que debo disminuir. Después si bajo la siguiente me indica cuántos, y así. Deben tener presente que si yo quiero bajar mi segunda marcha que requiere la penalización y no tengo los puntos necesarios para hacer esta reducción de marcha, pues no pudiera realizarla. Entonces simplemente estaría limitado en ese aspecto. Ahora, en el caso de la modalidad principiante, pues yo voy a bajar tantos puntos de desgaste como marchas adicionales disminuya de la gratuita. Es decir, que la primera, que es gratuita, no voy a perder puntos de desgaste, pero si quiero bajar una segunda, pues perdería un punto. Si quiero bajar una tercera, perdería 2. Si quiero bajar una cuarta, que es el límite, perdería 3 puntos de desgaste, que los indico inmediatamente. Deben tener presente que esto de las frenadas es importante, porque en ciertas ocasiones, que ya lo veremos más adelante, es posible que los demás automóviles me bloqueen el camino, entonces me obliguen a realizar un frenado. Hay unas reglas que seguir en el movimiento dentro de las curvas y dentro de las rectas. Primero vamos a definir lo que es la curva y la recta. En el caso de la curva, es la que está delimitada por estas líneas rojas. Eso es lo que conforman los espacios de curva. Y las rectas son los espacios que van de una curva a otra. Así que esto acá se consideraría una recta a efecto del juego. Entonces, en el caso de las rectas, los jugadores deben mover su automóvil de tal manera que no pueden ir en retroceso nunca. No pueden cambiar hasta dos carriles mientras realizan su movimiento, mientras no regresen al carril al que vinieron. Por ejemplo, si el jugador blanco se está desplazando desde este carril, él pudiera moverse un carril para acá, seguir avanzando y después moverse el segundo carril, pero no puede regresar, no puede hacer un zigzag, es decir, que él venga acá, suba y baje nuevamente. Eso no lo puede hacer. Solamente se le permite regresar al carril cuando esté pasando a otro automóvil. Por ejemplo, si el jugador blanco llega detrás de este automóvil, él puede cambiar de carril, avanzar y regresar nuevamente a su carril, únicamente porque está pasando a otro jugador. Si no, no es permitido. Ese es en el caso de la recta. En el caso de las curvas, como pueden ver, las curvas tienen aquí un identificador, cada una de ellas. Y muestra un número en esta casilla amarilla, que lo que indica es la cantidad de paradas que debe hacer el automóvil dentro de la curva antes de salir de ella. Las paradas se consideran que cuando tú lanzas el dado de velocidad y te desplazas esa cantidad de valores, el último espacio donde termina el automóvil, eso es una parada. Cuando el automóvil termina un movimiento de un dado. Entonces, dentro de las curvas debemos cumplir con esta condición de realizar tantas paradas dentro de la curva para evitar penalizaciones a nuestros puntos de nuestro automóvil.
Depende de la modalidad que juguemos. Recuerden que la modalidad principiante, pues los puntos de automóvil son generales, es decir, la penalización vendría acá. En el caso de la otra modalidad, los puntos, la penalización se haría reflejada en los neumáticos. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Ustedes, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, primero que nada, cuando el automóvil sale de la curva, debe por el carril que salga, debe mantenerse en ese carril hasta agotar los puntos de movimiento de ese último dado que lanzó. Es decir, que si este automóvil sale de la curva desde este carril, por ejemplo, y le quedan acá todavía 2 puntos de movimiento, por ejemplo, él va a desplazarse 2 puntos hacia adelante. Es decir, que en el momento que un jugador salga de una curva y entre a una recta, no puede cambiar de carril, debe permanecer en él. Y en el caso tal de que tenga el automóvil de otro jugador delante de él, deberá, por obligación, si le quedan puntos de movimiento todavía, deberá realizar un frenado obligatorio, porque aquí no podemos pasar automóviles cuando se sale de una curva. Por otra parte, tenemos estos otros dos indicadores que nos muestran cuál es el camino más largo y el camino más corto en cantidad de espacios dentro de la curva para salir de ella. Eso es únicamente un indicador para tenerlo presente a la hora de identificar cuál es la velocidad que debo tener el automóvil para poder cumplir con las especificaciones indicadas en este anuncio en cuanto a paradas y demás. Bueno, si no cumplimos con las paradas indicadas en esa curva, pues vamos a recibir la penalización, como les había indicado. Entonces, esta penalización la vamos a recibir en el momento de que el vehículo no cumpla con las paradas y salga de la curva. Por cada casilla que se pase el automóvil de la curva, por cada una de esas casillas voy a restar un punto. En la modalidad principiante son puntos de desgaste general. En el caso de la modalidad estándar, son a los puntos de desgaste de los neumáticos. Es decir, que en este ejemplo, si este vehículo salió de la curva sin cumplir con la parada de la condición, él aquí perdería 2 puntos de desgaste. En el caso tal, en la modalidad estándar, si el vehículo se pierde todos los puntos de neumático gracias a esta pasada de curva, en este proceso, pues el jugador deberá colocar su automóvil al revés, hacia atrás, ya que realiza un trompo. Y entonces en el turno siguiente lo coloca en la posición correcta y empieza nuevamente en primera marcha. Por otra parte, deben tener presente que siempre en todas las curvas yo debo cumplir con un mínimo de paradas. Si no cumplo con ese mínimo de paradas, así tenga aún punto de desgaste, automáticamente salgo de la carrera. ¿Cómo es esto? En el caso de una curva de una parada, el mínimo es 0. Pues aquí yo me puedo pasar la parada, la curva sin inconvenientes. Claro, recibiendo la penalización, siempre que tenga los puntos de desgaste. Pero yo la puedo pasar. Pero en el caso de una curva de 2 paradas, solo puedo dejar de pasar una. Porque si no cumplo con ninguna de las dos, automáticamente salgo de la carrera. Y en el caso de una curva de 3 paradas, debo cumplir al menos con 2 paradas mínima. Si no cumplo con las dos, entonces automáticamente salgo de la carrera así tenga puntos de desgaste suficiente. Teniendo esto presente, en el caso de la modalidad estándar, si el jugador no tiene puntos de neumático y pasa una curva, solo le está permitido pasarse por un espacio. Ese primer espacio le va a dar una penalización, pero ya no a sus puntos neumáticos porque no tiene, pero va a realizar un trompo. Entonces hace el trompo, como se los indiqué, en el turno siguiente lo coloca como es el automóvil y vuelve a primera. Ahora, si ese automóvil se pasa la curva no teniendo neumáticos, puntos de desgaste de los neumáticos, y se pasa más de una casilla, automáticamente el jugador sale de la carrera. Por último, en cuanto a las curvas, si un jugador sale de una curva y finaliza su movimiento en ese mismo momento, en ese mismo turno, finaliza su movimiento dentro de otra curva, esa parada que va a realizar sobre la segunda curva no va a contar como una de los requisitos indicados en esa segunda curva, ya que ese movimiento lo realizó de una curva a otra. Entonces deben tener presente que si salgo de una curva y termino el movimiento
en otra curva, esa primera parada no se toma en cuenta para los requisitos de la siguiente. En todo momento se está prohibido pasar por encima de un espacio que contiene a otro automóvil, y en el caso de las curvas debemos cumplir con el sentido de las flechas indicadas en las curvas. Como pueden ver aquí, estas flechas me indican hacia dónde el automóvil puede moverse en el momento que pasa por ese espacio. Si por ejemplo en este caso el automóvil no pudiera avanzar a este otro canal porque la flecha no se lo permite, se tiene que seguir el sentido de la flecha a la hora de realizar movimiento dentro de la curva. Siempre que el automóvil de un jugador finalice su movimiento adyacente a otros automóviles, hay un riesgo de choque. Entonces, para ello, cada uno de los jugadores que esté adyacente y el jugador que quedó adyacente a los demás debe lanzar el dado negro, este dado negro, para identificar si hubo o no choque. Para ello lo que tienen que hacer es, por ejemplo, en el caso el jugador blanco va a lanzar 2 veces el dado negro porque son 2 automóviles que tiene adyacentes a él, mientras que el jugador azul solo lo lanza una vez y el rojo lo lanza una vez. Cada jugador, en cada una de estas tiradas, en el caso de la modalidad para principiantes, si en este dado saca entre 1 a 4, va a perder un punto de desgaste. El jugador correspondiente que haya lanzado el dado, por supuesto. Y en el caso de la modalidad estándar, si saca un 1, el que saque 1 pierde un punto de desgaste de la carrocería. Si los puntos de desgaste de la carrocería se les acaban en este proceso, pues pierden la carrera. Por otra parte, también hay posibilidad de que tengamos daños en el motor. El caso de los daños del motor se presentan cuando, como pueden ver acá en su tablero personal, acá indican cuáles son los posibles resultados, el rango de resultados que podemos obtener en los dados en esa marcha. Entonces, en el caso que estemos en la marcha 5 o 6, si obtenemos el máximo resultado posible, es decir, en la quinta, en el dado obtenemos 20 o en la sexta obtenemos 30, debemos hacer una tirada con el dado negro. Este jugador y todos los demás jugadores que en ese momento estén en quinta o sexta velocidad en ese momento. Y en el caso que saquen entre 1 a 4 en esa tirada, deben perder un punto de desgaste general o de motor en el caso de la modalidad estándar, porque se está forzando mucho el motor en ese momento. Igualmente, si se agotan los puntos de desgaste en ese momento, el jugador sale de la partida. La partida finaliza en el momento en el que uno de los automóviles de uno de los jugadores pasa la meta. En el caso de la modalidad principiante es una sola vuelta, es decir, en la primera vuelta el primer jugador que pase la meta gana. Y en el caso de la modalidad de estándar, después de 2 vueltas. En ambas modalidades debemos esperar a que todos los automóviles pasen la meta para identificar cuáles son sus posiciones en la clasificación general. Veamos ahora 3 reglas que únicamente cuentan en la modalidad estándar. Primero, tenemos los que son los daños a la suspensión. Para ello, deben tener presente que cada vez que un automóvil sufra daños en la carrocería, en el motor o salga de la carrera, en ese espacio donde se provocó esa situación, debemos colocar una ficha de piezas sueltas. Estas fichas que están acá se colocan inmediatamente en ese espacio para indicar que hay piezas sueltas sobre el circuito. Cualquier piloto que pase el automóvil a través de ese espacio o que termine su movimiento en ese espacio debe lanzar el dado negro, y en un resultado de 1 a 4 causa un punto de desgaste a la suspensión. En el caso que se quede sin puntos de suspensión, sale de la carrera como es habitual, y se le está permitido a cualquier automóvil adelantar una ficha de piezas sueltas, tal y como avanzamos a otro automóvil como vimos anteriormente. Por otra parte, también tenemos la segunda regla, es la de coger el rebufo. Coger el rebufo es cuando un automóvil finaliza su movimiento justo detrás de otro automóvil. Él tiene la opción, si se cumplen con las condiciones que ya se las indicaré a continuación, yo tengo la opción de recibir este beneficio, el rebufo. La condición es, además de que debo finalizar el movimiento completo de mi dado detrás de un automóvil, no
no podemos haber realizado un frenado para poder cumplir con esto. Debemos culminar el movimiento completo justo detrás de ese automóvil. Adicional a esto, debemos cumplir con otra condición, que es que ambos automóviles, tanto el que finalizó detrás como el que está adelante, ambos automóviles deben tener mínimo cuarta marcha, y el jugador que está causando el rebufo debe tener la misma velocidad que el otro o una superior. Si esto se cumple, si todo esto se cumple, entonces el jugador que está detrás recibe una bonificación de 3 espacios adicionales para moverse. Cumpliendo con todas las reglas habituales para el movimiento, podemos avanzar al automóvil, seguir moviéndonos por otro carril, cambiar como lo hemos visto normalmente. Pero debe moverse a juro obligatoriamente esos 3 espacios. En el caso que no quiera moverse los 3 espacios completos, pues podrá realizar un frenado como lo hemos visto. También con esta opción del rebufo, un jugador puede aprovechar el rebufo varias veces en el mismo movimiento. Es decir, que luego de hacer un rebufo, puede finalizar el rebufo detrás de otro automóvil y puede ir nuevamente realizar un rebufo y así encadenar varios rebufos sin ningún inconveniente, siempre que cumpla con todas las condiciones indicadas. Por otra parte, si a consecuencia de un rebufo el jugador termina su movimiento dentro de una curva, automáticamente va a perder un punto de desgaste en los frenos. Y esto no le va a permitir frenar. Esto simplemente es una penalización adicional. Es decir, que si él quiere frenar, recibiría la penalización del frenado más la penalización ya básica de haber terminado su movimiento dentro de una curva luego de un rebufo. Pero en ningún momento el jugador está obligado a tomar el rebufo. Si se cumplen las condiciones, él decide si lo toma o no. La tercera regla adicional es la de la parada en los boxes. El jugador, al llegar acá casi al culminar su primera vuelta, puede decidir entrar en ellos. El beneficio que le va a dar es que va a recuperar todos sus puntos de neumáticos al entrar en los boxes. Para ello lo que hace es entrar acá al carril indicado, y dentro de los boxes se van a omitir todas las reglas que causan daños al automóvil. Es decir, la regla de frenado, la regla de bajar varias marchas es omitida, la regla del daño al motor, la regla de choque. Todas estas reglas se van a omitir dentro de la parada en los boxes. Entonces, no importa la velocidad que llevemos, la cantidad de valores en el dado que hayamos sacado, lo importante es que debemos tener, aunque sea, la cantidad mínima necesaria para llegar al boxes que corresponda a nuestro color. Cuando lleguemos a ese espacio, pues colocamos al automóvil dentro, siempre que tengamos, repito, la cantidad de puntos de movimiento necesarios en el dado para llegar. No importando después que sobren. ¿Okay? Esos valores sobrantes los perdemos. Él llega, entra, automáticamente recuperas los puntos de neumático y debemos hacer una tirada del dado negro para comprobar qué tan rápido fue la reparación dentro de los boxes. Si sacamos un resultado entre 1 y 10, la parada fue rápida y en ese mismo turno vamos a salir de los boxes. Para ello lo que hacemos es agarrar el resultado que obtuvimos en este dado negro, lo dividimos entre 2 y lo redondeamos hacia arriba, y esa va a ser la cantidad de espacios que vamos de la que vamos a salir de los boxes hasta donde nos indique ese resultado. Y salimos con el automóvil en cuarta marcha. En el caso de que saquemos un resultado entre 11 y 20, la parada es lenta, entonces debemos dejar el automóvil allí hasta el otro turno, y en el siguiente turno vamos a empezar el movimiento del automóvil en cuarta marcha o una marcha inferior, como nosotros queramos, pero lanzando el dado para poder salir. Deben tener presente a la hora de identificar cuál es el orden del turno de los jugadores. Si pasa un turno estando dentro de los boxes, siempre van a jugar primero los automóviles que estén en la recta acá afuera primero, y luego se define el turno de los jugadores que están dentro de los boxes. Por supuesto, siempre deben tener presente que dentro de este camino de los boxes no podemos adelantar a otro automóvil. Debemos tener paciencia, que si nos toca otro automóvil adelante de nosotros, perderemos los puntos de movimiento. Si sacamos más puntos de movimiento, simplemente quedaríamos detrás de él, esperando hasta que ese jugador pueda salir. El juego trae numerosas variantes para ser incluidas en él,
Aunque yo les recomiendo que jueguen varias partidas en el modo principiantes primero, agreguen ciertas variantes al modo principiantes y luego de esto pues pasan al modo estándar y agregan las variantes del modo estándar. Por ejemplo, en el caso de la modalidad para principiantes, hay una variante que te permite jugar el circuito en 2 vueltas. Y además de esto te permite incluir la regla de la entrada en los boxes, así como se aplica de la misma manera que en la otra modalidad, solo cuando se incluyan dos vueltas en el modo para principiantes. Lo único que de esta manera el jugador recuperaría todos sus puntos generales de desgaste del automóvil, los 18 puntos completos, a diferencia de la modalidad estándar que solo recupera los neumáticos. En el caso de la modalidad de estándar, pues tienes muchas más variantes. Hay variantes que te permiten construir tu automóvil antes de la carrera, o tener más opciones dentro de los boxes, o también que el clima afecte la carrera. También tenemos unas reglas para jugar en parejas, en dúos, para jugar por escuderías y acumular una cantidad de puntos. Depende de la clasificación de cada uno de los jugadores en particular y como escudería. También tenemos una variante que es bastante compleja porque tiene sus propias reglas, que es la de las carreras urbanas, que utiliza otro tablero, que es un circuito urbano, que tiene sus propias reglas. Ahí utilizamos otros pilotos, que son los que están en el reverso de las cartas de piloto normales. Que fíjense que estas cartas tienen sus propios valores en cada una de las categorías del automóvil. Ya los automóviles son diferentes, usamos otras figuras de automóvil distintas que están representadas en la propia carta. Cada uno de los pilotos tiene una habilidad especial. Todo esto está indicado allí, pero como les indico, estas variantes son bastante interesantes para agregarle bastante rejugabilidad al juego, pero luego que hayan pasado las primeras etapas, pues agregan estos adicionales. Y bueno, con esto terminamos. No olviden suscribirse al canal. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.